Amén, amén. Buenos días para todos. De pronto algún hermano o alguna hermana que nos quiera compartir la lectura del devocional esta mañana. Dale, Jenny. Buenos días. Gracias. Julio 6. Sé honesto contigo mismo. El micrófono. Sé honesto contigo mismo. Escucho retorno, qué pena. Juan ¿Vas por el tuyo? bienaventurado. Qué pena. Junio 6. Sé honesto contigo mismo. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:2. En los hermanos Karamazov de Dostoevsky, uno de los personajes le da a otro este consejo: empiece por no mentirse a sí mismo. El que se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras llega a no saber lo que hay de verdad en él ni en torno a él. O sea que pierde el respeto a sí mismo y a los demás. Casi 3 milenios antes, David también describió los efectos potenciales del autoengaño acerca de cómo somos realmente. La honestidad es vital para el descubrimiento de la felicidad. Las personas alegres y contentas no se mienten a sí mismas ni a nadie más. No podemos engañarnos a nosotros mismos y disfrutar de una felicidad genuina. El engaño y la felicidad no duermen en la misma cama. La Biblia nos llama a ser tan honestos acerca de nosotros mismos, así como ella es honesta. Enciende un reflector sobre nuestros corazones y mentes, revelando la verdad de la situación humana. Se nos dice que vivimos en iniquidad, lo que resulta en un sesgo interno hacia la mala conducta y una naturaleza corrompida por el pecado. Somos transgresores, vamos a donde no deberíamos ir, somos pecadores, no estamos a la altura de nuestros propios estándares y mucho menos del estándar que Dios ha establecido. La sorpresa de este versículo es que David comienza con la palabra bienaventurado o feliz, pero luego introduce inmediatamente realidades duras como nuestra iniquidad y nuestra capacidad de mentirnos a nosotros mismos y a Dios al respecto. Pero la razón por la que puede hacer eso es porque la situación que enfrenta es más que igualada por la cura que Dios ofrece. Nota que David no dice: cuán bienaventurado es el hombre cuya iniquidad el Señor no toma en cuenta. Él dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, ya que Dios es santo. Él debe contar el pecado, pero él lo cuenta contra otro, contra su Hijo, nuestro Señor Jesús. Encontramos en las palabras de David la asombrosa doctrina de la justificación por la fe, que vemos por primera vez en la relación de Dios con Abraham, quien creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Génesis 15:6. En el momento en que realmente creemos que nuestros pecados han sido contados como han sido contados contra nuestro Salvador, seremos bendecidos, seremos más felices que nunca. Así que el camino hacia la bendición comienza con la honestidad. No somos buenas personas que cometen uno que otro error. No somos individuos maravillosos con algunos defectos por culpa de nuestra educación, nuestro medio ambiente o nuestra falta de sueño. Somos pecadores con corazones engañosos, que no cumplimos con los gloriosos estándares de Dios y por naturaleza somos herederos de ira. Jeremías 17:9, Romanos 3:23, Efesios 2 del 1 al 3. Sé honesto acerca de quién eres. Sé específico acerca de cómo has pecado contra el Señor. Entonces estarás listo para abrazar la noticia más gozosa del mundo, que cada día, aunque mis faltas, pecados son muchas, su gracia es mayor. Para profundizar, Salmo 38. Gracias, hermana Jenny. Bueno, buenos días para los que se acaban de conectar.
Sé honesto contigo mismo, es el título del devocional del día de hoy. Salmo 32:2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Me llama mucho la atención que el autor del devocional basa la introducción del devocional de este día en una novela rusa. Es una novela llamada Los Hermanos Karamazov. Y es una novela escrita y publicada en 1880. Y estoy investigando un poco sobre la novela. Y la novela en profundidad trata las cuestiones familiares, de religión, de ética y de innumerables temas en torno a la psique humana. Entonces, el autor se basa en esto y hace una introducción muy importante acerca de los personajes cuando están hablando. Y el uno le dice al otro algo muy interesante y le dice, empieza por no mentirte a ti mismo. El que se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras, llega a no saber lo que hay de verdad en él ni en torno a él. O sea que pierde el respeto de sí mismo y de los demás. Interesante esta introducción. Y aunque es algo que se escribió en 1888 y es algo que podemos tomar aún en nuestros días también, es algo que el rey David lo anunció de manera similar en el Salmo 32, cuando dice, nuevamente repito, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En la NTV dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Aquellos que no se engañan a sí mismos, aquellos que no engañan a los demás y aquellos que mucho menos pretenden engañar a Dios. Y cuando nos engañamos a nosotros mismos, pues inmediatamente comenzamos a engañar a los demás. Y de una manera a veces hasta tonta, pretendemos engañar a Dios. Al final terminamos siendo unos completos deshonestos. Somos infieles a Dios y por ende, al ser infieles a Dios, terminamos siendo deshonestos e infieles con los demás y con nosotros mismos. El Señor resumió los mandamientos en ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no estoy siendo honesto con el Señor, si no estoy siendo fiel al Señor, pues consecutivamente tampoco estoy siendo honesto y fiel con los demás y mucho menos conmigo mismo. Y la Biblia nos llama a ser tan honestos acerca de nosotros mismos. Y este es un muy buen devocional que nos permite en este momento mirar y conocer, reconocer realmente cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, reflexionar sobre nuestro caminar como creyentes, como nuestro caminar como hijos de Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser deshonestos con nosotros mismos, con los demás y con Dios? De los grandes problemas en la deshonestidad lo encontramos prácticamente en nuestra sociedad, ya que nuestra sociedad lo que hace día a día es promover algo que se llama el egocentrismo. Y el egocentrismo dice que mientras mejor pienses en ti mismo, mejor será tu desempeño. Está basado todo en uno mismo, está basado todo en el hombre, está basado todo en cuán mejor te sientas, cuán mejor vivas. Y en muchas ocasiones te lleva a creer, eres un campeón, eres un ganador, mereces la victoria, tienes una juventud que vivir,
eres una buena persona, y todo se basa y se centra en uno mismo. Y así cantidad de mentiras que el mundo vende para desviar la confianza que debería depositarse en Dios para ponerla en uno mismo. Y esta es una de las grandes mentiras que muchas veces nosotros nos compramos. Nos hace creer que la vida se trata de cumplir todos nuestros sueños, proyectos y todo aquello que traiga satisfacción a nuestra vida. Pero la cosmovisión cristiana tiene una perspectiva completamente diferente. ¿Por qué? Porque centra la vida del ser humano básicamente y exclusivamente en la gloria de Dios. La gloria de Dios y el mismo Señor debe ser el centro de tu cosmovisión en todas las áreas de tu vida. El hombre realmente debería encontrar plenitud y satisfacción completa en vivir para el Señor. Pero empezamos a engañarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Con las cosas que nos permitimos ver, con la televisión, con las series, con las redes, ya que nosotros, sabiendo que hay cosas que no nos podemos permitir, que no podemos escuchar, que son aquellas cosas que no son permitidas por Dios, nos engañamos a nosotros mismos y tratamos de justificar aquellas cosas que nos permitimos en el día a día. Y de esa manera nos estamos engañando a nosotros mismos y pretendemos engañar al Señor justificándonos con pequeñas cosas. Cuando consideramos que llenar nuestro intelecto, pasar horas y horas, quizás estudiando temas seculares, lo que es la sabiduría del mundo, y consideramos que es más importante que meditar, escudriñar y estudiar la palabra de Dios, de cierta manera nos estamos engañando a nosotros mismos, porque le estamos dando mayor peso y mayor valor a la sabiduría de este mundo, la cual Dios considera diabólica y animal, esta sabiduría. Cuando no buscamos la sabiduría que proviene de Dios, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que siendo más inteligentes, considerándonos personas más sabias a lo que el mundo considera sabio y no a la sabiduría, la cual Dios nos llama, la que busquemos, y que es el temor a Jehová, el principio de toda sabiduría. Entonces, también cuando decimos que no tenemos tiempo para Dios, que no tenemos tiempo para las cosas de Dios, ¿por qué no oras? Es que yo me mantengo muy ocupado. ¿Por qué no meditas en la palabra de Dios? Es que no me queda tiempo. Y nos engañamos a nosotros mismos, nos empezamos a creer todo este tipo de mentiras. Cuando le damos más valor al trabajo fuera de la casa que al trabajo dentro de la casa. ¿Cuál es ese trabajo dentro de la casa? Discipular a tu familia. Hombres, amar a nuestras esposas. Mujeres, ser una mujer sujeta a su esposo. Pero para nosotros es más importante el trabajo que hacemos afuera, porque es un trabajo que nos trae remuneración, pero no le damos valor al trabajo dentro de nuestros hogares, al cual el Señor nos ha mandado a cuidar, a proteger y que sea prosperado. También cuando consideramos que quizás nuestro pecado no es tan grave, pero no es tan grave porque lo comparamos con el pecado de otros. Entonces nos creemos la mentira, no, mi pecado no es tan grave. Y esto es engañarnos a nosotros mismos y pretender que podemos engañar al Señor. También cuando llegamos al cristianismo con percepciones muy altas de nosotros mismos, cuando creemos que si nosotros no estamos, el mundo va a dejar de girar. Y eso es engañarnos a nosotros mismos. O lo contrario también, cuando pensamos que somos muy poca cosa y que no somos relevantes para otros y que no importamos. Pero la palabra de Dios es muy preciosa y es muy directa. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos manda a que nosotros seamos realistas y honestos con nosotros mismos. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, está hablando el apóstol Pablo,
Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En la versión NTV dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de fe que Dios les haya dado. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo básicamente son tres cosas. Uno, no nos creamos más que los demás o no nos creamos más de lo que somos. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿qué somos? Lo segundo que el apóstol Pablo dice es: sean honestos con ustedes mismos y no se mientan. Y aquí surge otra pregunta: ¿qué mentiras nos estamos creyendo y las consideramos como verdad? Lo tercero que nos dice el apóstol es que debemos medirnos con la medida de Dios. La medida debe ser Dios. ¿Cuál debe ser el modelo a seguir? La medida de Dios. Y también que constantemente debemos evaluarnos a nosotros mismos. Pablo sabe que el corazón del hombre es pecaminoso y que llevará el alma del cristiano de un lado a otro. Pero la meta es estar en el punto correcto. Esta debe ser nuestra meta como creyentes: estar en el punto correcto. ¿Cuál es ese? No somos mejores que nadie, ni somos menos dignos que otros. Entonces, para hacer esto, nosotros debemos entender en Dios lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Debemos recordar también quién es el centro de nuestra vida. Y eso nos va a ayudar a tener un balance en nuestra vida. Entonces, para empezar a ser honestos con nosotros mismos, debemos no creernos más de lo que somos. Y para poder comprender qué somos, es importante que veamos lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Lo que fuimos antes de nosotros venir a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la condición caída de todo hombre en la tierra. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que dice Efesios es la radiografía de lo que nosotros éramos antes de Cristo, o si alguien anda sin Cristo, se encuentra en estos momentos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Básicamente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos completamente en los placeres de este mundo. Nos deleitábamos en el placer de este mundo, en lo que este mundo nos ofrecía, y gozosamente íbamos a deleitarnos en eso. Era nuestra felicidad, era nuestro deleite. Éramos obedientes a Satanás. Obedecíamos a Satanás y obedecíamos a nuestro necio corazón. Seguíamos los deseos de nuestro corazón caído. Éramos enemigos de Dios. Estábamos condenados a vivir eternamente apartados de Dios. Y como dice Juan 3:36, la ira de Dios estaba sobre nuestra cabeza. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto éramos completamente unos enemigos de Dios. Estábamos en contra de Dios constantemente, en contra de sus mandatos. No queríamos obedecer a nuestro Señor, mas obedecíamos al diablo, al príncipe de la potestad del aire. Eso éramos sin Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto para poder empezar a ser honestos con nosotros mismos. Porque cuando estábamos sin Dios, estábamos completamente apartados y más, éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra condición.
Pero ¿qué somos en Dios? Debido a que Dios es rico en misericordia y amor, a causa de ese gran amor que nos tuvo, esa paciencia, esa misericordia, a pesar de nuestra condición, dice que Él nos dio vida con Cristo por su gracia, no por ningún mérito de alguno de nosotros, porque vimos, acabamos de ver lo que éramos sin Cristo, lo que éramos sin Dios, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, porque a Él le plació, porque Él nos miró, nos dio de su misericordia y nos permitió reconciliarnos con Dios a través de la obra de Cristo. Y esto es algo precioso que nosotros debemos recordar todos los días. Dios interviene en la vida pecaminosa del hombre y nos salva de nuestra condición caída. Nuestro estado ahora es una nueva vida en Cristo. Por tanto, como dice Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No existe ahora condenación para el que está en Cristo Jesús. Sin embargo, eso no significa que ahora seamos perfectos. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que ser honestos, porque muchas veces consideramos que o creemos que el ser creyentes es llegar a la perfección. La única perfección es Cristo y nosotros estamos siendo moldeados a la estatura y a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos constantemente en la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, formándonos a la imagen y el carácter de Cristo, que debería ser el patrón a seguir por todos nosotros. Y en esta dinámica de madurez espiritual, de crecimiento de carácter en relación a Cristo, surgen nuestras luchas con el pecado. ¿Qué tipo de luchas? Decimos, bueno, si he sido salvado por gracia, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo sintiendo lo que siento? ¿Por qué cuando pienso que había sido quitado un pecado de mi vida, este vuelve con más fuerza? Y asimismo, muchas dudas en nuestra lucha contra el pecado. Pero estas dudas son infundidas realmente en un creyente. Un creyente lucha con estas cosas. Un incrédulo jamás va a pensar en esto, jamás va a pensar en la gracia y en su lucha contra el pecado. Pero eso también es un muy buen ejercicio. Y recordar también lo que seremos es un muy buen ejercicio para nosotros meditar y pensar constantemente. Ya vimos lo que éramos, lo que somos, pero también es importante recordar lo que seremos. Porque en medio de la lucha contra el pecado, el cristiano cobra esperanza al recordar la certeza de que un día tendremos cuerpos completamente transformados. Dice Primera de Corintios 15:51. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando pensamos en el futuro del creyente, cuando pensamos en lo que nos espera después de nuestra muerte, en la venida del Señor Jesucristo, consideramos que nos espera algo glorioso, algo precioso. Entonces, una perspectiva del futuro enfocada en las promesas de Dios nos va a ayudar a vivir aferrados a esta promesa de que pasaremos la eternidad al lado del Señor, con la confianza puesta en que Él es fiel y que Él no miente. Entonces, debemos ser honestos con nosotros mismos y no mentirnos, no mentirnos. El Salmo 38 y el Salmo 32 nos proveen un corazón de un hombre que realmente no se miente a sí mismo y tampoco pretende engañar a Dios, mostrando lo que en realidad es. Salmo 38 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano.
Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden, supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando en luto, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Esto es un corazón sincero, mostrando realmente y aceptando realmente en la condición en la que nos encontramos, reconociendo delante del que debemos de conocer cómo estamos, qué nos está pasando, cómo estamos viviendo. Por eso es importante empezar a ser honestos con nosotros mismos y no mentirnos en nuestra condición. Por eso el arrepentimiento que Dios nos permite y nos ofrece es tan importante a diario, porque el pecado quiere volver a tomar control de nuestras vidas. El pecado quiere volver a dominar nuestras vidas. Tenemos nuestro corazón que es malvado. Tenemos el mundo que nos quiere hacer caer y tenemos al diablo que quiere que nosotros le volvamos a obedecer. Por eso es importante que seamos honestos con nosotros mismos y vayamos siempre a Dios confesando nuestras faltas, nuestras iniquidades y realmente viendo cuál es nuestra condición. Lo mismo hace David en el Salmo 32, cuando dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En ambos salmos se nos enseña acerca de David, un momento donde fue sincero y honesto con Dios, porque expresó realmente lo que era la causa de su pecado. Realmente fue honesto con Dios. Es donde debe iniciar nuestra sinceridad y nuestra honestidad con Dios. Porque mis hermanos, muchas veces nosotros podemos mostrarnos delante de la gente, podemos mostrar máscaras, o como el pastor algunas veces nos ha enseñado, modos, modo iglesia, modo cristiano, modo trabajador, modos, nos ponemos en muchos modos. Pero delante de Dios nosotros no podemos ocultar nada, porque Él conoce nuestro pecado, Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y ahí es donde inicia la honestidad delante de Dios. Si no somos y si no nos mostramos como somos delante de Dios, como nos lo enseñan estos salmos, pues vamos a salir engañándonos a nosotros mismos y también engañando a los demás. Quizás muchas veces ha sido más fácil engañarnos a nosotros, ocultar nuestro pecado, que ir en arrepentimiento y fe a Dios para recibir oportuno socorro y el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, pero nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar nuestros pecados
habla mucho de nuestra honestidad, habla mucho de lo que en realidad nosotros deseamos buscar, porque de palabra podemos decir somos cristianos, pero en nuestra comunión, en nuestra intimidad, confesamos nuestros pecados, buscamos el arrepentimiento continuo. Si no hay motivos para andar en tinieblas, entonces, ¿por qué ocultamos cosas? Si hemos estado andando en tinieblas, familia, paremos ya. Hoy, hoy es un muy buen día para nosotros ir a la luz de Cristo, porque lo que acabamos de leer, Él es fiel y justo para perdonar. Mientras haya vida, hay esperanza. Este devocional, lo que estamos estudiando y haciendo día a día, nos debe llevar en arrepentimiento a Dios. Reconocer cómo estamos viviendo, reconocer cuál es esa condición en la cual nos encontramos delante de Dios y que necesitamos para poder estar en paz con Dios a través de Cristo. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que nos estamos creyendo nuestras propias mentiras? ¿Será que nos estamos creyendo las mentiras que nos vende el mundo? ¿Qué debemos hacer entonces? El Señor nos dice que debemos medirnos con la medida de Dios. Para empezar a ser honestos con nosotros mismos, la medida que debemos tener para medirnos es la medida de Dios. ¿Cuál debe ser mi modelo a seguir? El centro y el modelo a seguir en nuestras vidas es solo uno, Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestra medida, Él es nuestro camino, Él es nuestra única verdad, Él es nuestra única vida. Por eso cuando cogemos otros caminos, cuando creemos otras verdades, cuando vivimos otro tipo de vidas, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. El factor elemental para lidiar con nuestros problemas y nuestros pecados es tener muy claro que debemos vivir para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese debe ser al blanco al que nosotros debemos apuntar, la gloria de Dios. En esencia, los problemas de nuestra vida y nuestros pecados surgen debido a que nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Sin embargo, si nosotros apuntamos a Cristo y a su gloria, podemos alcanzar el balance al que nos llama la Escritura. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo el que vive, sino Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez nosotros hemos recibido la salvación, Cristo se convierte en el centro de todo lo que somos y hacemos. Nuestra vida se trata es de glorificarle a Él, de vivir para Él, que Él sea conocido, que la gloria sea para Él. Y si de verdad nosotros queremos ser honestos con nosotros mismos, debemos vernos, uno, como hijos amados, pero también como pecadores necesitados de su gracia. El Salmo 32 lo tomo nuevamente, dice el versículo 2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esa palabra bienaventurado dice que es alguien que es realmente feliz, alguien que su felicidad ha sido causada por Dios. Dios mismo es la causa de su felicidad. Esa es la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad. Cristo, en Cristo somos hijos de Dios y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dice que Dios nos escogió y nos adoptó para ser herederos con Cristo del reino de nuestro Padre, como hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, es porque Cristo pagó nuestra deuda. No le debemos a Dios esa causa de Cristo, pero a la vez
nosotros debemos tener presentes que somos pecadores salvados por gracia, que como menciona Pablo a Timoteo, ya al final de su ministerio, somos los primeros pecadores. Así nos debemos ver. Primero Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo nos brinda una perspectiva de lo que nosotros nos debemos considerar, porque muchas veces nos ponemos por encima de otros. No, yo soy el primer pecador, yo soy el más necesitado de gracia. Así nos debemos ver todos los días. Honestamente decir eso, somos necesitados de gracia, porque cuando nos dejamos de ver así, cuando empezamos a ver, a autojustificar nuestra vida en todas las áreas, nos dejamos de ver como pecadores, nos dejamos de ver como eso. ¿Y quiénes son los que necesitan gracia? Los pecadores. ¿Quién necesita salud? El que está enfermo. ¿Quién necesita de médico? El que está enfermo. Por eso, esta es una muy buena medida. Tenemos un balance en nuestra identidad cuando reconocemos que somos hijos salvados por gracia, pero que a la vez somos seres caídos, débiles y absolutamente dependientes de esa misma gracia que ha venido por medio del Evangelio. Cuando identifiquemos eso en nuestros corazones, lo que debemos hacer es venir en arrepentimiento ante el Señor. Por la obra de Cristo hay provisión de perdón para los hijos de Dios. El Señor conoce todas nuestras debilidades, conoce las circunstancias que hemos vivido, conoce todos los hechos que nos han marcado en el pasado, los hechos de nuestro presente y conoce los hechos de nuestro futuro. Esto nos permite tener confianza y descansar en Él. También Él conoce todos nuestros deseos más profundos. Entonces, ¿por qué tratar de ocultar algo a nuestro Dios? ¿Por qué tratar de engañarnos a nosotros mismos? ¿Por qué pasar por esa necedad cuando Él todo lo conoce, Él todo lo sabe? La grandeza del Evangelio es que nos lleva a recordar que somos pecadores salvos por gracia. También conduce al que se siente menos a recordar que Dios, por medio de Cristo, le ha dado un lugar como hijo en su mesa. Y comprender y reflexionar en el Evangelio nos lleva a evaluarnos de una manera realista. En el Evangelio no se le oculta nada a nadie. Por eso es el mejor momento para nosotros empezar a ser honestos con nosotros mismos, a tener un entendimiento balanceado de lo que realmente somos. Por supuesto, es importante recordar también que por la lucha que tengamos con el pecado, contra el pecado, en ocasiones nuestro corazón se va a poder inclinar hacia un lado o hacia el otro, pero siempre debemos volver a Cristo como el centro de nuestras vidas. Cada vez que de pronto queramos ir a un lado, al otro, lo que debemos hacer es regresar a los pies de la cruz y encontrar el punto correcto de honra a nuestro Dios, en el cual nosotros podemos disfrutar el gozo de su salvación. Y entonces estaremos listos para decir, como termina el devocional, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor.